Damos a Dios gracias una vez más porque nos da el privilegio y la bendición de estar delante de su presencia y cerca de su palabra, la Biblia. Hoy regresamos al ciclo de devocionales basados en el libro del Salterio, el libro de los Salmos. Con la ayuda de Dios, hoy abordaremos un salmo muy importante con un contenido actual y un propósito eterno, el Salmo 90. Los salmos regularmente fueron relacionados con David y con salmistas, Asaf, etc. Sin embargo, el Salmo 90 fue escrito por Moisés, el siervo de Dios. Israel fue esclavizado por 400 años o un poco más en Egipto. El clamor del pueblo por la opresión que estaba viviendo en ese momento por los egipcios fue escuchado por Dios. Y en ese momento, Dios, con un propósito en la vida de Moisés, le da la tarea de ser el libertador, el guía, el que se encargaría de dirigir ese proceso de Israel liberado de la esclavitud. Es así como Moisés llega a ser un hombre importante en la historia de Israel y comienza Dios a usarlo. Los hechos los encontramos registrados en el libro del Éxodo, parte del Génesis, con su descendencia, pero mayormente en el libro del Éxodo. Allí encontramos registrados todos los hechos relacionados con la liberación de Israel. Después de que Israel es liberado, Dios le promete que sería llevado a una tierra prometida, la tierra donde fluye leche y miel, la tierra de Canaán. Ese era el destino final del pueblo de Israel, dirigidos por Moisés. Dios los introduce en el desierto, y en el desierto tiene un trato con ellos muy importante. Ahí pasaron 40 años. 40 años en los cuales el pueblo de Israel fue probado, fue afligido, y Dios tenía un propósito, un trato con el pueblo de Israel. Y en ese lugar del desierto, donde es introducido Israel, es donde Dios le permite a Moisés escribir este Salmo 90, el cual deja un mensaje profundo en ese momento para los israelitas y que tiene un mensaje vigente en el tiempo presente para la iglesia del siglo XXI. Ellos caminaban en el desierto, un lugar bastante difícil y complicado para habitar. Y en ese lugar Dios le da unas palabras a Moisés que las escribe y que están registradas en el Salmo 90. Y el Salmo 90 comienza de la siguiente manera. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Israel vivió 40 años dando vueltas en el desierto. Y en ese momento Dios le permite escribir a Moisés estas palabras. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Recordemos que Dios le da la promesa inicialmente a Abraham, el cual vivió toda su vida desde el llamado en tiendas de campañas. Nunca tuvo un lugar fijo. Regularmente los seres humanos suelen habitar en casas, en lugares donde acomodan sus familias, y es ahí donde comienzan a emprender el desarrollo de la vida y de la familia. Sin embargo, en el Salmo 90 encontramos un mensaje profundo. Y encontramos de que los hijos de Dios, nuestro refugio, nuestro amparo, va más allá de casas, de edificios. El refugio y el amparo de los hijos de Dios está en su Creador. No está sujeto a un lugar específico. Y eso es lo que comienza el Salmo 90 diciendo. Dios, el refugio verdadero de tus hijos, no está en casas de campaña, no está en habitaciones o en cuartos. No, el amparo y el refugio de los hijos de Dios está en su Creador, cerca de su presencia. Y es ahí donde Dios quiere en esta mañana que meditemos. ¿Quién es el refugio el día de hoy en tu vida? ¿Dónde encuentras amparo, descanso y paz en la actualidad? ¿Un trabajo? ¿Una casa?
Porque los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, dice Isaías 55. Y Dios quiere que entendamos nosotros, los cristianos, la iglesia del siglo XXI, que el refugio y el amparo importante en nuestras vidas es Dios, su palabra, su presencia. Y es ahí donde Dios quiere que estemos motivados, buscándole, que nuestra vida sea despertada, que tengamos el interés y la actitud de buscar a Dios, de no solamente quedarnos conformados donde el lugar donde estamos viviendo actualmente, sino que procuremos algo espiritual, algo eterno. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Desde antes que los montes fueron creados, desde antes que existiera la tierra, dice el versículo 2, tú eres Dios. Y eso es lo que el Salmo resalta. La grandeza de Dios, su supremacía, por encima de su creación. Por eso el Salmo nos alienta, nos motiva a estar cerca de Dios. Descansar por encima de las comodidades terrenales del aquí y de la ahora en la presencia de Dios, por encima de cualquier otra habitación. Antes de que existiera lo que existe, ya Dios es Dios. Antes de que el hombre fuera creado, las razas, todo lo que vemos, Dios ya existía. Y el Salmo comienza a darle un lugar importante al Creador, por encima de todo lo que existe, incluyendo al mismo ser humano. Todo lo que tenemos aquí en la tierra es pasajero. Y pronto dejará de ser, incluyendo nuestra vida. Y el Salmo nos anima a que busquemos a Dios, el cual ha existido, existe y por los siglos de los siglos existirá. Tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes de que los montes existieran, tú ya eres Dios. Vuelves al hombre a ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. El tiempo para Dios no representa lo mismo que para el ser humano, porque Dios es el mismo tiempo. Y aquí en el versículo 4, Dios aborda la brevedad del ser humano, lo corto que somos aquí en la tierra. El tiempo es eterno en Dios, nunca dejará de ser, sin embargo, nuestros días son cortos. El mismo Salmo 90 nos habla que el tiempo de los hombres en la tierra son 70 años y si los más robustos son 80. Y pudiera ser mucho tiempo, sin embargo es poco. De esos 70 años ya hemos vivido algunos o muchos de ellos. Y estamos en cuenta regresiva. Pero el versículo 4 enfatiza, dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, haciendo referencia a la brevedad de nuestra vida en esta tierra. Y luego hace uso de una vigilia como una metáfora. Las vigilias, según la Biblia, tienen duración de 4 horas. Y así de breve es la vida. Y las vigilias regularmente se dan en las noches, obviamente. Cuando el hombre se acuesta y se duerme, pierde el sentido de esas 4 horas. Cuando despierta ya pasó. Y es así como el Salmo 90 nos habla de lo corto y lo breve que es nuestra vida. Por un momento estamos aquí y luego cambiamos. Y estamos en otra etapa. Pudieron ser muchos o pocos. Sin embargo, la vida camina y avanza fugazmente. Y esto es lo que nos habla el Salmo 90. Por eso Dios nos invita a que nos refugiemos, que nuestra vida se ampare en un Dios eterno que nunca deja de ser. Con el paso del tiempo, la gente que nos rodea nos recordará. Pero no llegará el tiempo que seremos olvidados. Ahora, no solamente este acontecimiento es para nosotros, es para todos los seres humanos. Sin importar su idiosincrasia, su cercanía o lejanía de Dios, el contexto
su idiosincrasia, sin importar quién sea. El ser humano pasará brevemente en esta tierra. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. Sigue describiendo la brevedad del hombre aquí en la tierra este salmo. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Y es así como el hombre, cuando lo vemos en su desarrollo, lo vemos en las etapas donde va floreciendo, en el caso de los que llegan a vivir muchos años. Pero el mensaje es profundo. La vida del hombre es corta. Y como es corta, tenemos que entonces que aprovechar y valorarla. La vida no es un juego. La vida es un regalo que Dios nos da a los seres humanos para administrarla de la mejor manera, donde aprendamos a vivir cerca de la voluntad de Dios. La vida no es para disfrutarla. Hay alguien que dice, bueno, la vida es corta y hay que disfrutarla, y regularmente la llevan al terreno de los placeres y de los excesos. No. La vida tiene que ser considerada con mayor seriedad. Como es corta y es breve, tenemos que ser sensatos, administrando el tiempo en el cual vivimos, tomando decisiones certeras, las cuales produzcan un bienestar para nosotros y para aquellos que nos rodean. Por cierto, ¿tu vida cómo está? ¿Cómo la estás viviendo? No es una pregunta para que des cuentas, sino para que medites en lo que Dios nos ha dado. La vida es un regalo, es prestada, y tarde que temprano tenemos que regresarla. Aquel que nos la dio, y es Dios. Y es así como vemos a muchos hombres y mujeres, los cuales han tenido un esplendor en algún área de su vida, su trabajo, su familia, económico, etc. Y comienza un declive. Y por eso Dios es refugio y amparo. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Y vemos cómo el pueblo de Israel en ese momento comienza Moisés a describir el proceso del tiempo que vivió Israel en el desierto. Momento difícil. Pero Dios quería que ellos meditaran en ese momento de prueba, de disciplina, en lo importante que es Dios como amparo y refugio. No podremos concluir el Salmo 90, ya que su contenido es profundo, amplio, y queremos darle pausa a cada uno de sus versículos. Vamos a darle a Dios gracias, cerrando este devocional y recordando que nuestra vida es corta en esta tierra. Nuestro paso pronto dejaremos de existir, es corto. Pero mientras lleguemos al final en esta tierra, Dios nos sigue hablando. Él es refugio y Él es amor.